Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para la secuencia de cerditos. Y bien, lo primero de todo, quería comentar que este vídeo, el que vamos a hacer hoy, va a ser para gente que tenga muchas tiradas y que quiera avanzar bastante rápido. Si no tienes suficientes tiradas, a lo mejor yo pondría desde 100.000 para arriba, deberíais de hacer la secuencia de los 3 cerditos, o sea, la secuencia que hicimos en el evento anterior de cerditos, la de los 3 cerditos individuales. Esa secuencia sigue funcionando muy bien, hemos ganado tiradas haciendo la secuencia, pero la secuencia que vamos a hacer hoy es una secuencia para la gente que quiera avanzar más rápido. Aquí tenéis más posibilidad de perder más tiradas, pero también tenéis la posibilidad de que os salga bien la jugada y ganar muchísimas tiradas, porque también se puede ganar tiradas en los cerditos. Es más difícil, pero se puede. Lo primero de todo, dicho esto, recordad que si tenéis pocas tiradas, yo haría las de los 3 cerditos individuales. De todas maneras, la tarjetita del vídeo, al final del vídeo dejaré la secuencia de los 3 cerditos individuales para que le echéis un vistazo si no queréis hacer esto. Y nada, ahora sí, vamos a comenzar justo después de la intro. Esta secuencia va a ser una secuencia que ya se hizo en su tiempo, pero va a tener modificaciones importantes. Antes empezábamos en por 1, por 2, por 3, por 15, por 50. Pues en esta ocasión vamos a empezar en el por 1, pero vamos a subir directamente al por 15 o al por 50, dependiendo de las tiradas y dependiendo de lo que queráis arriesgar. También tiene una objeción bastante importante que diremos después de explicar la secuencia. Así que echadle un ojo, apuntad bien. Aunque es una secuencia muy sencilla, esta secuencia funciona bastante bien. El evento anterior de cerditos, al final me quedé a 0, pero porque quise, porque yo, quería empezar el siguiente evento de símbolos a 0. Y por eso mismo me quedé a 0, pero estaba ganando bastante. También tenéis que tener mucho cuidado porque esta secuencia se alarga. Cuando empiecen a alargarse los cerditos, se va a alargar. Así que tened mucho cuidado cuando empiece a alargarse. Y si veis que ya vais perdiendo muchas tiradas, cambiar la secuencia. Y hacer la secuencia, pues la de los 3 cerditos individuales, que va bastante bien. O sea, tenedlo muy en cuenta. Y bien, bueno, en esta secuencia vamos a empezar contando en por 1, 5. Vamos a tirar 5 veces en por 1. Vamos a subir al por 15 y tiraremos otras 5 veces. Vamos a subir al por 50, tiraremos 10 veces. Vamos a subir al por 150 o por 400 y tiraremos otras 10 veces. Por 1500 o 2500, dependiendo del que tengas, otras 10 veces. Y ya en el máximo que yo apostaría aquí puede ser el por 6000, aunque ya es muy arriesgado. Yo de todas maneras me quedaría en el 1500 o 2500, pero recuerda que tú, dependiendo de tu manera de jugar, dependiendo de tu ruleta, dependiendo de si sabes cómo te está saliendo todo, puedes jugar hasta el por 6000. O sea, recordad, en el por 1 tiramos 5 veces, subimos al por 15, tiramos otras 5 veces, subimos al por 50, de ahí ya vamos a tirar de 10 en 10 hasta llegar a vuestro máximo. También hay una objeción y recordad que a partir del por 50, si te salen 2 cerditos, a partir del por 400 o por 150, dependiendo del que tengas, si te salen 2 cerditos juntos, o sea, 2 cerditos en la misma tirada, vais a bajar al por 50, porque con 2 cerditos ya estaríamos apostando el por 4 y normalmente se retrasa un poquito cada vez que salen los 2 cerditos. O sea, recordad, si os salen 2 cerditos, a partir del por 150 o por 400, dependiendo de la que tengáis, vamos a volver al por 50. Y vamos a empezar la secuencia. O sea, contaríamos otra vez 10 veces en el por 50, ya 10 veces en el por 400, y así ya seguiríamos con la secuencia hasta vuestro máximo. También hay otra objeción, que es las 3 cápsulas. Pongamos que nos salen las 3 cápsulas en el por 1500 o en el por 500 o en el por 400, en una apuesta bastante alta. Si te sale, vamos a bajar otra vez también al por 50 y vamos a seguir la secuencia desde el por 50. ¿Por qué? Pues también se suele alargar cada vez que salen las tres cápsulas. Recordad, los 2 cerditos juntos o las 3 cápsulas. 2 cerditos juntos, cuando digo 2 cerditos juntos me refiero en la misma tirada que te salgan 2 cerditos o las 3 cápsulas. ¿Qué hay de bueno si te sale, por ejemplo, en el por 1500, en las 3-4 primeras tiradas, las 3 cápsulas? Pues que vais a ganar bastantes tiradas, porque normalmente, como te da por 10 las 3 cápsulas, pues todo eso van a ser ganancias.
Así que, aunque te salga en las primeras tiradas del por 50, ya estaríamos ganando muchísimas tiradas. Tenedlo muy en cuenta. Y recordad, las tres cápsulas o los 2 cerditos en la misma tirada. Bajamos al por 50. Ya depende también de vuestra manera de jugar, pero normalmente se empieza a alargar cuando pasa eso, cuando te salen los 2 cerditos o cuando te salen las 3 cápsulas. ¿Por qué? Porque tú también puedes ver que lo mismo siempre te salen las 3 cápsulas en el por 1500, digamos, bajas al por 50 y empieza a salirte casi siempre en las primeras tiradas del por 50 los 3 cerditos. Entonces, si siempre es así, puedes probar una vez, 2 veces, 3 veces a seguir cuando te salgan las 3 cápsulas a ver si te sigue saliendo igual. Si no te sigue saliendo igual, pasa muchas veces. Cuando bajamos la apuesta, normalmente sale lo que estamos buscando. Es lo más normal. Pero también eso, tenerlo muy en cuenta. Porque con las 3 cápsulas, si te sale antes de la tirada décima, ya estaríamos ganando. Si te sale lo mismo la tirada décima, pues no vamos a ganar, pero tampoco vamos a perder tanto. Y si seguimos en esa apuesta, vamos a arriesgarnos muchísimo. Vamos a arriesgarnos tanto que no merece la pena, pero para nada. Así que ya es cuestión de cómo queráis jugar. Es cuestión de vuestra ruleta, de si estáis conociendo vuestra ruleta, de si conocéis vuestro juego. Así que todo va a depender mucho de los factores que os acompañen. Dicho esto, vamos a repasar la secuencia. Es una secuencia súper fácil, una secuencia que vais a recordar bastante bien. E incluso si veis que siempre os está saliendo en las primeras 5 o 10 tiradas, que serían el por 1 y el por 15, podéis también empezar en el por 50. Ya tirar o 15 veces o 10 veces, ya depende de cómo esté funcionando. Es cuestión de ir repasando vuestras jugadas y de ver si os podéis arriesgar o no os podéis arriesgar. Todo esto vale para la gente que quiera apostar bastante. Yo lo estuve haciendo gracias a un comentario, a un mensaje privado que me mandaron en el grupo de WhatsApp. Lo estuve probando y me funcionó súper bien. Así que, dicho esto, siempre lo digo, jugad bajo vuestra responsabilidad y sobre todo, jugar para divertirse. A mí los eventos de cerditos me gustan muchísimo y si tengo algo, si me está funcionando mal, siempre al final recurro a la de los 3 cerditos individuales, porque a mí últimamente en todos los eventos me ha funcionado. Es una secuencia bastante fiable. Aunque esta, si queréis apostar, vais a hacer muchísimas monedas, vais a hacer muchísimos puntos. Yo normalmente en cerditos siempre me quiero quedar a 0 para empezar en el siguiente evento, siempre que tenga recursos a 0, aunque no sé en esta vez porque voy a empezar con más de 400.000 tiradas, 412, 415, no sé exactamente, pero voy a empezar con bastantes tiradas y no sé si quedarme a 0 o recuperar más los recursos que tenga, porque también gasté, monedas de Thor en el anterior evento. Así que ya es cuestión de vosotros, es cuestión de cómo queráis jugar, pero deciros que funciona perfectamente esta secuencia. Vamos a repasarla como hemos dicho. Vamos a tirar 5 veces en por 1, subimos al por 15, tiramos 5 veces en por 15, subimos al por 50, tiramos 10 veces en por 50, subimos al por 400, tiramos 10 veces en por 400. Ya aquí yo me quedaría, pero si queréis continuar podéis continuar. Vamos al 1500 y tiraría hasta que me salgan los 3 cerditos. Si queréis continuar, pues 10 veces en el por 1500 y ya subiríamos al por 6000. Si aún quieres continuar, 10 veces en el por 6000 y ya subiríamos al por 20.000. Es cuestión de cómo queráis jugar, porque después se me tacha de que yo juego siempre en apuestas muy bajitas y hay gente que quiera hacer secuencias más grandes, más fuertes, pues no las hacen por eso. Pero de todas maneras, todas mis secuencias las puedes ajustar a tu manera de jugar. Si tú quieres jugar más fuerte, puedes jugar fuerte perfectamente, porque las secuencias yo siempre las digo porque normalmente los que ven las secuencias son los que los que están empezando o los que quieren aprender más. Entonces, si yo les digo que se vayan por 1500, van a perder todo desde el principio. Así que tenedlo muy en cuenta, jugad hasta donde queráis, divertiros mucho y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.